Hola, soy Isaac Vázquez Mendoza y soy estudiante de la maestría en matemáticas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy les presentaré el trabajo que con mis asesores estamos desarrollando, el cual se titula Estimando la tasa de mutación hacia fenotipos mutadores. Comenzaré con una breve introducción a las mutaciones. De acuerdo con Redey, podemos entender a las mutaciones como cambios heredables en el material genético de una célula o un organismo, o bien como el proceso de alteraciones genéticas adquiridas y o heredadas, las cuales pueden ser permanentes de acuerdo con Schwab. Las mutaciones se pueden identificar por diversos factores. Uno de ellos es por el nivel genético en el que ocurren, como puntuales, es decir, al nivel del ADN, o cromosómicas. Podemos identificarlas también por el efecto que tienen en la célula, como neutrales, deletéreas, es decir, aquellas que afectan negativamente la aptitud o fitness de la célula, y benéficas, las cuales son usualmente malignas para los humanos. Y estas son también conocidas como neoplásicas en el contexto del cáncer. Asimismo, las mutaciones se pueden identificar por su recurrencia en un sitio específico de la cadena del ADN, es decir, un locus, como recurrentes o no recurrentes, y por su reversibilidad, entre si son o no reversibles a través de los diversos mecanismos de corrección de errores de los organismos. En esta figura tenemos un ejemplo sencillo de una mutación en la cadena del ADN, en donde una timina es sustituida por una citosina. Ahora bien, las mutaciones ocurren aleatoriamente y de manera cotidiana, ya que de acuerdo con Lindahl y Wood, en cada una de las células ocurren más de 20.000 daños genéticos dentro de la estructura de su ADN al día. Y de acuerdo con Sherwood, diariamente se origina al menos una mutación que puede desencadenar potencialmente el cáncer en nuestros organismos. Por otra parte, la mayoría de las mutaciones son deleterias, razón por la cual las tasas de mutación son usualmente pequeñas, reversibles y no recurrentes. Sin embargo, cuando este no es el caso, puede desarrollarse el cáncer, pues en la carcinogénesis las mutaciones se caracterizan por ser no reversibles, dado que la probabilidad de que estas mutaciones sean reparadas por los mecanismos de corrección de errores es muy pequeña, neoplásicas, es decir, malignas, y recurrentes. Ahora hablaré sobre algunos antecedentes relevantes. Intuitivamente, en una población de células se tiene la siguiente dinámica. Hay células wild type y células mutantes. Las células wild type, coloquialmente conocidas como normales, ya que se refieren al genotipo estándar dentro de una población, dan origen a células mutantes o a más células wild type, mientras que las células mutantes solo dan origen a más células mutantes. Sin embargo, este paradigma cambió, ya que hace 50 años aproximadamente, Loeb y colaboradores proponen la hipótesis del fenotipo mutador, en su trabajo de 1974 titulado Errors in DNA Replication as the Basis of Malignant Changes. El trabajo se originó al estudiar el cáncer, y en ese trabajo notaron que la cantidad de mutaciones halladas en tumores de humanos excedía notablemente el número esperado de mutaciones que pueden ser producidas por las células wild. De esta manera, y para explicar las observaciones realizadas, consideraron la existencia de células con un fenotipo distinto, de las cuales derivaban las numerosas mutaciones. Actualmente a este fenotipo se le conoce como fenotipo mutador y a las células que lo poseen como células mutadoras. Ahora, para hablar de fenotipo mutador, es necesario introducir el concepto de tasa de mutación, la cual se suele denotar con la letra mu y se refiere a la frecuencia con la cual los genes wild type sufren alguna mutación. Partiendo de lo anterior, podemos introducir a las células con fenotipo mutador, y se refiere a la subpoblación de células cuya tasa de mutación es más alta en comparación con el resto de las células.
De esta manera, con lo planteado por Loeb y colaboradores, podemos pasar de este diagrama a este, en donde aparecen las células mutadoras, las cuales notemos que se encuentran al mismo nivel que las células wild type. Y la razón de esto es muy sencilla. Las células con un fenotipo mutador pueden considerarse sí como mutaciones, ya que de acuerdo con Schwab, las mutaciones en los genes se asocian con un fenotipo distinto al wild type, pero podemos considerarlas como mutaciones neutrales, por lo que son prácticamente idénticas a las células wild type. Ahora, estudiar las células con fenotipo mutador resulta de gran importancia, ya que la presencia de estas células tiene implicaciones clínicas relevantes, tales como la resistencia a fármacos, la inestabilidad genética, ya que compromete la aptitud o fitness de los organismos, incrementa también la probabilidad de desarrollar cáncer y, en el caso de que el cáncer se haya ya desarrollado, la presencia de células con fenotipo mutador se asocia a tipos de cáncer más agresivos, lo cual limita los alcances de la terapia contra el cáncer e implica un grave problema de salud pública. Lo anterior sucede principalmente debido a que la aparición de células mutadoras favorece la mutagénesis ocasionalmente, puesto que las células mutadoras se caracterizan justo por esto, porque la probabilidad de hallar mutaciones dentro de su progenie es más alta. Ahora, hablemos un poco sobre el trabajo que estamos realizando. Recordemos que se quiere estimar en ese trabajo la tasa de mutación hacia fenotipos mutadores, por lo que estamos interesados únicamente en la dinámica del paso de células wild type hacia células mutadoras, ya que de acuerdo con la literatura se sabe que la probabilidad de que una célula mutante dé origen a una célula mutadora es, para fines prácticos, despreciable. Así, para nuestros modelos asumimos que esto no ocurre. Aquí notemos algo sumamente importante. Dada la dinámica en la reproducción celular, dentro de la subpoblación de mutantes, habrá una proporción de células que provengan de alguna célula wild type y una proporción de células que provenga de células mutadoras. Y esta es justamente la idea que da origen y que queremos explorar en nuestro trabajo. Ahora, existen diversos modelos computacionales para simular la reproducción celular. Uno de ellos es el modelo Moran, el cual inicia siempre con una célula wild type. Se elige aleatoriamente la célula que se va a reproducir. En este caso, como solo se tiene a una, necesariamente esta se reproducirá. Y a partir de ella se origina un par nuevo de células, por fisión binaria. El fenotipo de las células nuevas se define también de manera aleatoria. En este caso, una de las células resultó ser una wild type y la otra una mutadora. Ahora, elegimos aleatoriamente cuál de las células se reproducirá. En este caso, se reproducirá la célula wild type y dio origen a otra célula wild type y a una célula mutante, la cual, para distinguir su ancestría, denotamos con una X sub W. Procediendo de esta manera y después de un determinado tiempo, la población podría verse como en esta figura, donde aparecen células wild type, células mutadoras y de manera general mutantes. Pero por considerar la ancestría de cada una de las células, podemos determinar el espacio muestral para el fenotipo de cada una de las células, el cual es el siguiente. Una célula puede ser wild type, mutadora, una mutante que proviene de alguna wild type, o bien una célula podría ser una mutante que provino de alguna célula mutadora. Al realizar simulaciones basadas en el modelo Moran, se tiene una perspectiva más apegada a la realidad, puesto que la reproducción celular no sucede de manera sincronizada, como se asume al trabajar con árboles binarios, por ejemplo. Además de que el modelo Moran no asume que todas las células dejarán descendencia. Ahora, de tener toda la información que se obtiene con modelos computacionales como el anterior, podríamos abordar el problema de la manera siguiente. Definir las siguientes variables aleatorias Bernoulli para cada célula y en donde definimos al éxito al evento como que la célula sea mutadora, que sea mutante que provino de alguna célula wild type y que sea mutante que provino de alguna célula mutadora, respectivamente.
pues nos bastaría estimar los parámetros y estudiar las distribuciones de la suma de las y1 y de la suma de las y3. Sin embargo, la información que se obtiene a través de las simulaciones computacionales difiere con la información que puede ser obtenida a través de cultivos en un laboratorio, ya que los mutadores no son observables, aún con el uso de biomarcadores. Así, es que en un laboratorio podríamos obtener algo similar a esta figura, en donde podemos distinguir solo a las células mutantes, pero no podemos reconocer si estas células mutantes tienen un ancestro que sea una célula wild type o un ancestro que sea una célula mutadora. En esta figura, tomada de Hort y colaboradores, podemos visualizar el uso de biomarcadores para la identificación de mutaciones, y podemos inferir que la aglomeración de células mutantes indica la presencia de una célula mutadora, pues el cultivo fue realizado en un medio sólido, haciendo que la progenie de una célula, de manera general, se mantenga cercana entre sí. Ahora bien, con el algoritmo que desarrollamos basándonos en el modelo Moran, podemos realizar numerosas simulaciones, obteniendo así el número de células mutantes y el número de células mutadoras, con los cuales podemos construir el histograma del número de células mutantes y el histograma del número de células mutadoras, con lo que podemos observar que en ambos casos se tienen distribuciones de cola pesada. Además, de acuerdo con Sprowski y colaboradores, se sabe que las poblaciones de levaduras o de bacterias como la E. coli se comportan de manera similar al cáncer en tanto a la mutación, migración y estructura espacial. Luego, las células wild type de E. coli, de acuerdo con datos experimentales, poseen una tasa de mutación de 10 a la menos 8, mientras que las células mutadoras de E. coli tienen una tasa de mutación de 10 a la menos 7 o de 10 a la menos 6. Es decir, una tasa de mutación 10 o 100 veces más alta que el resto de las células. Y por último, las células mutadoras poseen una fuerza, es decir, un factor que indica cuánto se favorece su reproducción, el cual es un número real en el intervalo 10,100. Por lo que de considerar nuestro trabajo al plantear un protocolo experimental en donde se realizan cultivos de E. coli, podríamos obtener información relevante que podríamos luego extrapolar al contexto del cáncer. Actualmente seguimos desarrollando herramientas matemáticas y computacionales para dar solución al problema, y principalmente se quiere tomar ventaja de la distribución Luria-Delgro, la cual está definida para variables aleatorias discretas, y esta se derivó del estudio de la selección natural. Como estamos lidiando con variables aleatorias discretas, podemos utilizar la función generadora de probabilidad empírica. Ahora, hasta el momento se tiene un algoritmo para estimar las tasas de mutación de las células mutadoras con suficiente precisión cuando se tiene una población de 10 a las 7 células. Esto resulta de gran utilidad, ya que, de acuerdo con Loeb, un tumor puede ser detectado clínicamente a partir de que contenga 10 a la 8 o 10 a la 9 células. Además, estamos trabajando en simulaciones que optimicen el tiempo de cómputo. En esta figura, en el lado izquierdo, tenemos un histograma del número de mutantes que se obtuvo con el modelo Moran. Y en la derecha tenemos un histograma del número de mutantes que se obtuvo con un método que fue planteado por el doctor Philip Gerrish. Los resultados son equivalentes, salvo que con el método del doctor Philip se obtienen en menor tiempo. Ahora, con este trabajo esperamos que puedan mejorarse los procedimientos en las terapias de prevención del cáncer y contra el cáncer, dado que al conocer la frecuencia con la cual aparecen las células mutadoras, sería posible determinar si es necesario realizar cambios de medicamento durante un tratamiento, a fin de garantizar y mantener su eficacia, optimizando así el uso de los recursos y estableciendo el tiempo en el cual un fármaco le resulta útil a un paciente como parte de la medicina personalizada. Estas son algunas referencias que han sido utilizadas en la elaboración de este trabajo. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias.